que se encuentren muy bien. Les pido disculpas porque el viernes no nos pudimos ver, pero tenía un trámite personal que no podía cambiar la hora, ¿ya? Así que les pido disculpas, pero como les llegó el correo, les dijeron que mañana a las 2 de la tarde vamos a retomar esa clase, ¿ya? También decirles que esa clase también es importante, como estamos haciendo, reforzando técnicas y habilidades para la prueba de transición. En unas semanas más voy a hacer también una pequeña prueba de las clases que hemos tenido todos los días viernes, ya para ir verificando también yo que ustedes vayan aprendiendo la habilidad, ¿cierto?, que hemos visto de comprensión lectora. Así que mañana a las 2 de la tarde vamos a retomar esa clase que perdimos, pero que la vamos a retomar del día viernes pasado. La clase de hoy, como sabemos que hoy día tenemos una evaluación, ya que es la lectura del cepillo de dientes, la clase de hoy va a consistir en analizar ese libro, vamos a analizar las temáticas, el contexto, los personajes, principalmente, como por ahí dice Romina, que le costó mucho entender el libro y no me gustó, pero como sabemos que las lecturas complementarias, lejos también de que están sobre lo que nosotros nos gusta leer, también tengo que hacerles leer, como dice el ministerio, diferentes tipos de lecturas de ciencia ficción, en este caso de literatura clásica, y en este caso es un libro que habla, ¿cierto?, de la literatura del absurdo, por lo tanto tiene connotaciones de la literatura contemporánea, y eso es lo que vimos el día lunes pasado, que nos va a servir también a entender este libro. Por lo tanto, por eso es importante ahora entender lo que voy a exponer del libro, entender su temática, y todo lo que yo voy a exponer les va a servir para entender más. Otra cosa, entonces, de eso se va a tratar principalmente esta clase, de analizar el libro. Luego de que termine la clase, les voy a decir en qué consiste la prueba, ¿ya? Así que voy a compartir pantalla y vamos a explicar el libro. Vayan tomando apuntes, porque sus apuntes van a ser muy importantes para la realización de la prueba, ya que la prueba no consiste principalmente en estudiar en específico las acciones, sino que lo que, como estamos viendo dentro de la unidad, lo que tiene que ver con la interpretación, por lo tanto la prueba va a jugar mucho con su interpretación y su comprensión, ¿ya? Así que es muy necesario que vayan tomando apuntes. Luego de que termina la clase, ustedes saben que yo subo mi clase en PDF, ¿ya? Y que también está grabada, ¿cierto? Y ustedes la pueden encontrar ahí en el canal de YouTube del colegio, ¿ya? Como dice ahí, el cepillo de dientes de Jorge Díaz, análisis literario, el objetivo, leer habitualmente para aprender y recrearse y seleccionar textos de acuerdo a sus preferencias y propósitos. Ya por ahí a algunos no les gusta, pero tenemos que leer diferentes tipos de lectura, como dice ahí. Sí, hay una obra de teatro que está ahí en el canal de YouTube. Sí, hay varias compañías, hay una compañía de la Universidad Católica, que principalmente es la fotografía de estos personajes que yo puse ahí en la presentación, y también hay varias compañías de diferentes países que tratan de representar esta obra. Así que sí la puede encontrar Romina ahí en YouTube. Ya. Para empezar, es importante hablar del autor, ¿ya? Jorge Díaz es un dramaturgo, ¿cierto?, importante chileno, ya que a través de esta obra, El cepillo de dientes, va a desarrollar, ¿cierto?, su mayor expresión de escritura y va a ser mayormente conocido en nuestro país. Es un destacado miembro, como dice ahí, de la generación literaria de 1950, que aborda toda esta idea de las ideas contemporáneas, revolucionarias de la forma de la escritura, de preguntarse más sobre la condición humana, sobre cómo la tecnología, los avances también sociales y culturales, ¿cierto?, y políticos, van desarrollando un pensamiento nuevo en el ser humano. Por lo tanto,
vamos a ver que la escritura, ¿cierto?, de este texto ya tiene una forma particular de comprenderlo porque va a ser escrito sobre este panorama, ¿cierto?, de nuevas corrientes literarias contemporáneas con un nuevo pensamiento, una nueva estructura, nuevas temáticas. Por eso yo creo que es más difícil de entenderlo, porque estamos acostumbrados a leer, ¿cierto?, textos y literaturas narrativas con una temática, ¿cierto?, más comprensible para nosotros. Pero vamos a ver que luego de este análisis nos va a resultar un poco más interesante este libro que es El cepillo de dientes. Sus obras se vincularon, como dice ahí, al teatro de lo absurdo, ya, una corriente principalmente contemporánea, orientada hacia la crítica social y la sátira de la realidad latinoamericana, es decir, transformar esta realidad, cierto, preocupante del ser humano actual, ya, y lo va a caracterizar de manera más cómica y humorada a través de sus personajes. Con más de 90 obras teatrales escritas por este autor, entre ellas El cepillo de dientes y alrededor de 40 piezas de teatro para niños, Jorge Díaz es uno de los dramaturgos más destacados en la historia del teatro chileno. ¿Ya? Eso es lo que es importante destacar de este autor. Dentro del autor vamos a irnos propiamente tal a la comprensión del libro. Por lo tanto, vamos a destacar a qué panorama y a qué influencia pertenece este libro, y es el teatro de lo absurdo. Vamos a ir tomando apunte. ¿Cuáles son los orígenes del teatro de lo absurdo? Como dice ahí, es un estilo propiamente dramático, ya, desarrollado en la década de los 50 y 60 alrededor de Europa, ¿ya? El término principalmente fue tomado por este dramaturgo y literario Martin Slim, ya crítico de origen húngaro, que definió esta forma de expresar, ¿cierto?, de representar una obra dramática, ya, pero con un estilo particular, y lo denominó entonces, el primero en denominar este estilo, ¿cierto?, de representar la visión humana a través de los textos dramáticos como el teatro de lo absurdo, ¿ya? ¿Con qué fin surge este teatro de lo absurdo? Dije anteriormente, con estas ideas innovadoras que nos arroja, ¿cierto?, la literatura contemporánea, ya, con estos tipos de textos dramáticos, con nuevas formas de expresarse, nuevas temáticas, ya no son temáticas clásicas, ya perfeccionistas, como veíamos en el neoclasicismo, o vemos, por ejemplo, sobre la libertad de expresión, que vemos en el romanticismo, ya, sino que vamos a ver que surge tras un colapso moral, religioso, político y social, provocado por las dos grandes guerras sucedidas ¿cierto?, en el siglo XX. Como los avances tecnológicos van afectando al ser humano, toda esta idea de la incomunicación humana, toda esta idea, ¿cierto?, de las discriminaciones, de los roles, de los juegos de poder entre las castas sociales. Entonces ahí vamos a ver que eso van a confabular mucho en la interpretación del texto. Ya. También es importante para entender el libro, ya, saber que esta idea, ¿cierto?, nueva de proyectar, ¿cierto?, esta escritura, ya, ¿cuáles son las características propiamente del teatro del absurdo? Que está muy conectado con la obra. Principalmente, dice ahí, a nivel de estructura, el texto del absurdo no es igual a los otros textos dramáticos. ¿Por qué? Porque la forma en que se expresa el tiempo, en que se expresan los personajes, cómo entran y salen de cada acto, de cada escena, va a ser muy distinto. Es un poco más liberal que la obra dramática. Si, por ejemplo, hemos leído una obra dramática, ¿cierto?, como Bodas de Sangre, que es más clásico, ¿cierto?, obras de Federico García Lorca, que son más clásicos. Entonces, como esto es más innovador, porque lo absurdo surge a través del siglo XX, la forma y la estructura del texto va a ser, ¿cierto?, en este caso, diferente. Las acciones dramáticas de los mismos personajes suelen ser cortas, ¿ya?
pero al ser, por ejemplo, entra y sale el personaje, lo que se cuenta es muy escueto, se cambia mucho las escenas, las circunstancias, lo que dicen, ¿cómo se llama? No lo dicen con mucha reflexión, pero sin embargo, estas ideas cortas y sencillas de la entrada y salida de personaje, lo que nos permiten es ver entre líneas una mayor reflexión, muchas intertextualidades. Por eso en la forma de escritura se hace de esta manera. Entonces pueden tener carácter circular, en algunas situaciones iniciales, ¿cierto? Los personajes se modifican, se transforman, el final es inconcluso, etc. El factor del tiempo no sigue un orden lineal estricto, ya que puede, como una característica principal contemporánea, el tiempo juega mucho con la historia, a veces parto por el final y termino con el inicio, el final puede estar estructurado al medio, en el desarrollo, y termino con el inicio. Entonces, el juego del tiempo, ¿cierto? Es una característica fundamental también de lo absurdo. El lenguaje puede ser dislocado porque en la forma en que se expresan los personajes, como es la palabra absurdo, irracional, ¿cierto? Hay palabras que yo no entiendo, las palabras están, ¿cierto? Giradas, dadas vueltas, ¿cierto? Frases trilladas, juego de palabras, repeticiones, que suelen romper con esta continuidad que nosotros teníamos estructural de los textos dramáticos anteriores. Todo esto va a estar, como les dije yo, subido a webclass, ¿ya? Por lo tanto, quiero que me escuchen, que vayan comprendiendo, si tienen dudas, no les quedó algo claro, me vayan diciendo en el chat o habilitan su micrófono. Otra característica del teatro del absurdo, y que también lo vemos en el libro, y que a continuación lo vamos a comentar, es el ridículo y la ausencia de sentido. Si es absurdo, nos vamos a la idea de lo irracional. Por lo tanto, van a haber momentos o características de los personajes o situaciones irreverentes, ¿cierto? Que yo no entiendo por qué sucedió, como el mismo título del libro, el cepillo de dientes. ¿Qué tiene que ver con una historia? Entonces son recursos orientados a mostrar una estructura cómica que, sin embargo, va a vislumbrar, ¿cierto?, un mensaje de fondo, y el que vamos a ver a continuación. El contenido tiene un trasfondo dentro de lo absurdo, como dije al principio, abarca generalmente temas como la política, la religión, la moral, los juegos de roles, las estructuras sociales, que están principalmente desarrollados en los personajes de este libro. Los personajes dentro del mundo de lo absurdo se ubican dentro de un universo incomprensible, carecen de palabras, de cuestionamientos, lo hacen a través mayormente de sus actos. Entre otros aspectos, los personajes, ¿cierto?, pueden hallarse en un estado frenético, de caos, de cansancio, no tienen tolerancia. Entonces, todo eso va a estar reflejado en este tipo de historia. Y por último, ya dentro de las características de lo absurdo, y que nos vemos plasmado en estas historias, vuelvo a reiterar, los personajes se dibujan a partir de estereotipos, cada personaje representa algún concepto social, cultural, político, etc. ¿Ya? No existe un conflicto concreto, son muchos como es una historia absurda, irreverente, que confronta esta sociedad nueva de crisis, por lo tanto no existe un conflicto principalmente concreto, ya dentro del absurdo. Puede haber miles de conflictos, ya que están dentro de una idea global, pero son miles de conflictos. No hay un conflicto en específico como sí lo había en los textos dramáticos clásicos, ¿cierto?, que hemos visto anteriormente. La acción no hila la historia a partir de una forma lógica, porque si es absurdo, no hay un hilo conductor, ¿cierto?, que me determina que hay un inicio, desarrollo y final, sino que yo lo tengo que deducir en mi cabecita ahí, cómo yo puedo hilar la historia. ¿Ya? Como son muchos conflictos, es difícil hallar este hilo conductor de la historia. Y dentro de algunos análisis del teatro del absurdo se habla de un tipo de dramaturgia que se inclina a reflejar una existencia mecánica y automática del hombre. Es decir, el hombre funciona a través de algo, ¿ya? Nosotros funcionamos con un propósito,
ese propósito nos lleva, ¿cierto?, a funcionar mecánicamente en la vida. Y eso ustedes lo pudieron ver perfectamente en el análisis de los cortometrajes que yo les di, ya de analizar, por ejemplo, en el cortometraje Men, y en esta idea de esta ratita, ¿cierto?, que simbolizaba a nosotros mismos en la sociedad, y ustedes me entregaron su trabajo, hay varios pendientes, ya por ahí vuelvo ahí a informar, sobre la idea de este análisis de los cortometrajes, tiene que ver también con estas ideas de lo absurdo. Ya. Y para saber conocimiento en general, entonces, no hay una estructura fijada para este tipo de textos, no, Anyara. ¿Qué tengo que yo tener para poder entender estos tipos de textos? Primero decir que estoy presente ante un texto absurdo, irreverente, que lo que están diciendo los personajes a veces no son congruentes con lo que yo sé de la vida, pero que sin embargo están escritos con un propósito, que es reflexionar sobre el ser humano actual, sobre la contingencia de la vida, sobre cómo, cierto, cada vez vamos teniendo menos comunicación con el otro. Entonces, cuando yo me planteo un tipo de texto, como lo que leyeron ustedes, que es el cepillo de dientes, yo sé, cierto, que no tiene una estructura fija, que yo lo que voy a leer va a ser irreverente, que hay acciones, cierto, que no voy a comprender, entonces tengo que tener presente eso. Por eso a algunos les costó leerlo. Y para conocimiento general tenemos tres grandes dramaturgos de lo absurdo, que es Yusei Ionesco, ¿cierto? La cantante calva, que es otro texto parecido al cepillo de dientes, que habla sobre la irreverencia del ser humano, Samuel Beckett, ¿cierto? Esperando a Godot, y Las criadas de Jim Jennings, ¿ya? Pero esto es de conocimiento general. Luego de decir las características de lo absurdo, y que tiene que ver mucho con el libro, desde ahora vamos a analizar el libro, así que vayan tomando apuntes nuevamente. Ya, argumento. ¿De qué se trata el libro? Si no lo entendí, este es el momento de comprenderlo. Ya, el libro, y lo voy a leer textual, como está ahí, lo puse yo, lo redacté, ya, es un matrimonio burgués que se obsesiona con llenar el tiempo tratando de escapar a la rutina. ¿Ya? Los distintos juegos en los que se enmarcan estos personajes, ya que son dos solos, nos van a contar toda la historia a través de dos personajes particulares, van a cubrir, ¿cierto?, todas las posibilidades de lo inocente a lo macabro y muy divertido, ¿ya? Para crear múltiples universos para que los espectadores analicemos nuestra propia vida. ¿Qué quise decir? Se trata de un matrimonio burgués que se va a cuestionar de muchos temas contemporáneos que es el ser humano, ¿cierto? Que tiene que ver con nuestra propia vida y que a través de las acciones y comentarios que van haciendo entre ellos dos, las acciones, ¿cierto?, que nosotros hemos leído, como por ejemplo esta pérdida del cepillo de dientes y que después ella utilizó el cepillo de dientes con otro propósito, ¿cierto?, de limpiar los zapatos. Esta idea de, ¿cierto?, de este homicidio, ¿cierto?, que sucede, de que la criada, ¿cierto?, tiene una noche, ¿cierto?, un día de pasión con el dueño de casa, van a explicar, en cierto sentido, estas reflexiones que nosotros tenemos de la vida, ¿cierto? Como dice ahí, van a crear múltiples universos, ya, múltiples interpretaciones, múltiples momentos de la vida, ¿cierto?, en esa obra que nos van a entender, ¿cierto?, nos van a explicar estas reflexiones humanas. Ya. Por lo tanto, nos van a presentar dos personajes. Y fíjense que como estamos dentro de lo absurdo, de la literatura absurda, fíjense los nombres que se le dan a estos personajes. Él y ella no tienen identidad. Y ahí tenemos el primer concepto, ¿cierto?, contemporáneo, que es la falta de identidad que van teniendo, ¿cierto?, nosotros vamos teniendo, ¿cierto?, en la vida, sobre todo en la vida que estamos teniendo ahora, la falta y carencia de identidad, ¿ya? Y eso se ve reflejado en los personajes, en sus nombres, él y ella, como pronombres, es decir, también refleja
que él y ella, ¿cierto? Como son pronombres personales, en este caso, van a transmitir esta idea, ¿cierto? De que también ellos podemos ser nosotros, ¿ya? Que no tienen un nombre en específico, es decir, como los nombres que tenemos cada uno de nosotros, como ejemplo, Anyara, Romina, Abiel, Dayana. Como nosotros nos identificamos con un nombre y un apellido, ¿cierto? Nuestra identidad está con un nombre específico, ellos no. Ellos son solamente pronombres, que en este caso él y ella, ¿ya? Y que sin embargo van a reflejar esta carencia de identidad en el ser humano y que también nosotros podamos reflejarnos en ello. El primer personaje, que es el personaje masculino, y que es él, va a representar esta idea machista, ¿ya? Que existen y que nosotros conocemos y todas las connotaciones que ustedes conocen, conocimiento personal y que ya han visto en la televisión y que ya han visto en la literatura, todo lo que comprende la idea machista lo encarna él. También él encarna, ¿cierto?, la idea política, ya que él tiene un cargo en específico, ya político, que no es tan importante, pero también encarna, ¿cierto?, toda esta idea de la carga social, política y convencional de la vida. Sin embargo, se va a contrastar, ¿cierto?, con este personaje de ella, ¿ya? Y que también ella esta mujer se va a convertir en un segundo personaje, que tiene también una reflexión, y que va a ser Antona, ¿cierto?, que es la criada, que es ella misma, ¿ya? Porque acuérdense que ellos están en una situación cotidiana, de pareja, y ellos crean situaciones como que le estuvieran pasando, y ella se hace pasar por una criada, tienen una noche de intimidad, ¿cierto?, en este caso con él, que es el jefe de hogar, pero la idea es con un trasfondo, que lo voy a decir a continuación. Crean una nueva identidad, muy bien, Dayana, por eso, entonces estos juegos de roles van creando identidad, como ellos no tienen identidad propia, juegan igual que los niños, cuando los niños juegan, por ejemplo, la niña juega a ser la mamá y juega con su muñeca, o el niño juega a tener una profesión, entonces están en búsqueda de la identidad. Lo mismo hacen estos personajes, por eso se llaman él y ella, ¿ya? No sé si van comprendiendo y si van teniendo dudas, como me están escribiendo en el chat, vayan diciendo, porque la prueba, ya se las voy enunciando, la prueba son 5 preguntas de desarrollo, porque todas mis pruebas, y desde que yo he ejercido como profesora de lenguaje, a mí no me gustan las pruebas de alternativa y selección múltiple para los libros. A mí me gustan las pruebas de desarrollo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque aquí ustedes juegan con toda la interpretación que ustedes pueden dar. Si su interpretación es errónea, no importa. Lo que yo quiero que ustedes hagan es que, ¿cierto?, ustedes jueguen con su interpretación, su comprensión, y me digan todo lo que ustedes saben del libro. Claro, más expresión. Si estamos haciendo la unidad de interpretación, ¿cómo les voy a hacer una prueba de libro, selección múltiple? Muere todo el libro. Si lo que me interesa es que ustedes tengan interpretación, desarrollen sus ideas, argumenten, ¿ya? Ya, entonces de eso se trata la prueba. Luego voy a las instrucciones. Entonces, de eso se tratan los personajes. Personajes importantes, atípicos, porque buscan una identidad, por eso no tienen nombre en específico, por eso se llama él y ella. Esta mujer es feminista, ya, porque muestra también este carácter, ¿cierto?, de la búsqueda de la mujer, no quiere ser esta dueña de casa, se cuestiona sobre su vida, por qué él la manda, por qué ella tiene que hacer esto y él no lo hace, es sumisa también, y es soñadora porque busca, ¿cierto?, algún día cambiar su condición, y esa la lleva, ¿cierto?, a jugar en algún momento de vestirse de criada, de tener, ¿cierto?, una intimidad y tener estas fantasías también. Entonces ahí mostramos estas ideas que quizás, ¿cierto?, el ser humano lo tiene ahí escondido por ahí en su pensamiento. Espacios físicos y psicológicos. Son importantes en este libro, y que tiene que ver con este tema de lo absurdo. El espacio físico, ¿dónde se desarrolla la historia? En una casa, ¿ya? En una casa. En algunos espacios de la casa también, ¿ya?
¿Cuál es el espacio psicológico? Familiar, tenemos esta idea de la pareja, también tenemos el tema de la soledad, ¿cierto? Si ellos no saben su propia identidad, por lo tanto, ¿cómo se siente ese personaje en soledad, con confusión, con frustración? ¿Cómo son sus diálogos de locura? ¿Son irreverentes? Muestran esta idea de la incomunicación. Como dice ahí, existe una desconstrucción de un espacio escénico absurdo. Fíjense en la imagen, esa es la representación de la obra. Fíjense que ella está en el baño y están hablando de manera cotidiana sobre la vida. Una sala de baño que grafica la invasión del espacio íntimo. Una tacita loca, como dice ella cuando le sirve una tacita loca, que asienta la idea original del parque de atracciones como metáfora del consumismo vacío en una pareja que no puede salir de una relación viciosa y vertiginosa. Muchas relaciones de pareja ya transfieren o llevan, ¿cierto?, esta idea de la monotonía, ¿cierto?, de hacer siempre lo mismo. Entonces también esta pareja lleva esa idea, ¿ya? También habla sobre las ideas de pareja, ¿cierto?, de la costumbre, de no innovar. Entonces por eso crean estas situaciones particulares, ¿ya?, que lo hacen llevar a esta idea de lo absurdo. Entonces esta mujer, como dice ahí, también cuando empieza el libro, dice ahí, inauguran con la escena de un desayuno y el monólogo de ella a través del desvarío de su psique, la descripción de su matrimonio y la carga que representa la idea de la feminidad, es un elemento clave también de que vamos a ver sobre el tema del machismo presente aquí. Temas y análisis. ¿Cuáles son las reflexiones que yo puedo ver en este libro del absurdo? Que es una pareja que a través de ¿cómo se llama?, acciones particulares me va a contar sobre las reflexiones humanas. ¿Ya? Es una obra que nos habla sobre la paradoja de la incomunicación. Fíjense que hoy en día existe menos comunicación, sobre todo con los avances tecnológicos, y ustedes lo saben con esta idea de los celulares, que muchas veces estamos más pendientes del celular que la persona que está al frente mío en vivo y en directo, ¿ya? Entonces ahí se toma el tema de la incomunicación. También la incomunicación se puede ver en esta pareja, la idea de que no existe mucho diálogo, de transferir y cambiar entre ellos, ya, de poder innovar en esta relación, sino que ellos solamente se cuestionan en los problemas que ellos están pasando. También hablan sobre la soledad de un matrimonio burgués convencional. ¿A qué me refiero convencional? Al que nosotros sabemos. Esta pareja, ¿cierto?, que se unen, que el hombre es el dueño de la casa, la mujer solamente le sirve, trabaja, es como una aseadora del hogar en este caso, vive de eso y con eso se alimenta su vida, vive para tener hijos. Entonces, eso es lo convencional. Y entonces, que intenta evadir su aburrimiento y el vacío existencial con juegos de roles y fantasía, ¿ya? ¿Cuáles son los temas también presentes que podemos ver? La rutina, la monogamia, la institucionalización, ¿cierto? Esta idea de la familia, de la mujer, del juego de roles del hombre y de la mujer, también del amor idealizado, cómo ellos creen o no creen en el amor, ¿ya? Sobre la idealización del amor, qué creen ellos del amor, cómo es el amor, y eso lo reflejan principalmente los personajes. Otro, el tópico que se desarrolla, ¿cierto? Como dice ahí, se desarrolla a lo largo de la obra es el del poder, ¿ya? Y aquí vamos entendiendo mejor por qué él se llama él y ella se llama ella. La obra habla sobre este poder, sobre retratado mediante las situaciones específicas como el juego de roles, el patrón y la criada, ¿cierto?, el dueño de la casa y la mujer, y la fantasía de matar al cónyuge, ¿ya? Por aquí tengo unos apuntes y creo que les va a quedar más claro. Dice ahí, la fantasía erótica del patrón y la nana sugiere el conocimiento y el dinero sugiere, ¿cierto?, que el conocimiento y el dinero sirven como supremacía ante el otro, ¿ya? Es decir, si yo soy el patrón
y tú eres la criada y yo tengo derechos sobre ti. Ahí tengo también la idea de juego del poder. Mientras que la acción de matar al cónyuge, ¿cierto? Es una acción de liberación de las ataduras morales y sociales, concepto que se plantea tanto en ella como en él, en esos dos personajes, porque eso ocurre ficticiamente, esta idea de homicidio y lo que muestra ahí la imagen. El crimen sirve para llevarnos a acontecimientos tan recientes como los feminicidios que hemos visto hoy en día y su divulgación en los medios de comunicación con el fin de perpetuar un espectáculo morboso que ridiculiza la tragedia y somete a las relaciones humanas. Entonces vemos que Díaz, este autor, era todo un visionario, porque esta obra se hizo hace muchos años atrás, y fíjense que eso es lo que ocurre ahora, esta idea de la visión, de los homicidios, de cómo la misma televisión lo muestra como en este caso, un espectáculo, porque al final es un tema muy profundo y quizás en este caso que es cuestionable sobre las acciones que están sucediendo hoy en día y que lo vemos en la televisión, pero fíjense que la televisión lo morbiza, en este caso lo toma de otra, lo trastoca y lo toma de otra forma. Entonces ahí vemos que esto también se lleva a hoy en día y que este libro es muy visionario porque muestra lo que está pasando hoy en día, ¿ya? Entonces también dice que el cepillo de dientes sirve como refugio de la propia individualidad. ¿Por qué? Porque si nosotros preguntamos, entonces, ¿por qué el libro se llama el cepillo de dientes? Porque el cepillo de dientes, dice ahí, sirve como refugio de la propia individualidad, cuando se decide compartir lo íntimo con lo otro. ¿Qué pasa cuando éramos chicos y otro niño tomaba mis cosas? Yo decía, no, esto es mío, ¿ya? Porque los objetos, las cosas materiales, ¿cierto? Van a funcionar en mí como identidad. Si esa persona tomó algo que era mío, fíjense en lo que me ocurre a mí, es como que si alguien me sacara algo dentro de mí, de mi identidad. Entonces, eso es lo que ocurre con el título, el cepillo cepillo de dientes, ¿cierto? Todas estas discusiones tribales, ¿cierto? Todas estas reflexiones buscan una identidad. Por eso esta pérdida de este cepillo busca en sí buscar la identidad de las personas que nosotros estamos sucediendo hoy en día. Cada persona, con todo lo que nos está pasando, todas estas crisis también de la pandemia, nos estamos preguntando por qué nos está pasando esto, por qué me encuentro en la vida, cuál será mi destino. Entonces, eso es lo que quiere reflejar este libro. Entonces, a partir de este nudo, Jorge Díaz nos ofrece una sarcástica y dura visión de la sociedad de la época, poniendo el acento en la superficialidad en que se vivía, el imperio de la mentira y la manipulación, pero por sobre todo en la normalidad que representan estas situaciones. Por ejemplo, hay cosas que nosotros hacemos normales hoy en día, que las pensamos que son normales, pero no son normales, como por ejemplo el uso de la tecnología que va reemplazando las relaciones sociales, ¿cierto? Donde ahora son más triviales, donde la gente se conoce de manera virtual y ya no es tanto personal, ¿ya? Donde en este caso lo material va a jugar mucho, ¿cierto? Con crear identidades que el propio conocimiento. Por ejemplo, si yo obtengo cosas más materiales, como los jóvenes les gusta la ropa quizás de marca, eso me interesa más que nutrir mi conocimiento. Entonces, hoy en día esas situaciones son normalizadas por la sociedad, ¿cierto? Y que en sí, si nos ponemos a pensar, no es quizás lo más importante, porque al final todos sabemos que algún día no vamos a estar, pero lo que nos llevamos, ¿cierto?, en las experiencias y que siempre pensemos que hay que siempre nutrir, ¿cierto?, nuestra vida bajo las experiencias y los conocimientos. Más que lo material, lo importante es cómo lo vivamos y cómo nos desarrollemos en ella de una manera quizás, ¿cierto?, más, en este caso, de aprendizaje, más que lo que nosotros podemos ver sobre la superficialidad. Entonces, de eso se trata el libro, ya de una reflexión humana, de la reflexión que nosotros tenemos de la vida, ¿cierto? A través de esta simpática historia absurda, ¿cierto? De dos personajes que van a crear historias
¿cierto? Absurdas, pero que van a reflejar esta idea que yo les acabo de expresar. Y como saben, la próxima semana, como estamos en la idea de la interpretación, yo voy a hacer una pequeña prueba de 20 más preguntas eso, donde vamos a leer textos, ciertos distintos tipos de textos, como hemos hecho ahora en la asignatura, donde ustedes van a contestar preguntas de comprensión lectora, de vocabulario, y donde van a tener que interpretar. Ya, ahora les voy a hablar de la prueba. La prueba tiene 5 preguntas, ¿ya? Voy a dejar de compartir. La prueba tiene 5 preguntas de desarrollo. La prueba ya está lista y está en la parte de, está en web class, en la parte de recursos, y ahí está la prueba. Dice prueba. Y así que ustedes entonces se van a responder la pregunta, tienen hasta las 12 de la noche del día de hoy para mandarme la prueba. Me la puede mandar en el Word que yo subí la prueba o me la puede hacer en el cuaderno y sacarle una fotito. No quiero respuestas de 3 líneas. A lo más, una pregunta puede abarcar media plana, ¿ya? Porque si son de desarrollo, no quiero 2 líneas, ¿ya? Entonces, si yo di la prueba en Word, es más fácil saber su nota, porque yo la voy a revisar y les voy a dar sus notas y las observaciones, ¿ya? Anyara, no entendí porque se me fue el internet. Ya, la prueba, vuelvo a decir, tiene 5 preguntas y está en web class ya, ¿ya? Y dice 5 preguntas de desarrollo y cada pregunta tiene un cuadrito, dice cuadro de criterio, y dice todo lo que usted tiene que identificar ahí en la pregunta. Si usted la tiene, tiene el puntaje completo. Termina la prueba, tiene toda la tarde para hacer la prueba, porque hasta las 12 de la noche recibo su prueba y me la envía a mi correo. El correo está ahí en la prueba. Desarrolle todo lo que acabo de decir. ¿Qué le va a servir para responder la prueba? La clase que hice ahora. Entonces la clase está en PDF, dice clase 18, 28 de 9, análisis del cepillo de dientes. Descargue mi clase, que está en web clase ahora, la puede imprimir o vaya tomando apuntes primero, hágase un bosquejo de las respuestas y se va después a desarrollar las preguntas. ¿Ya? Dudas, consulta de las preguntas de desarrollo, yo voy a estar pendientes de mi correo, profe, no entendí esta pregunta, ¿me la puede explicar? No hay problema, ¿ya? Pero así van a ser mis pruebas de aquí a lo que queda del año. Pruebas de desarrollo para ver su capacidad de interpretación, y es lo que me interesa, ¿ya? La prueba, entonces, vuelvo a decir, está en web class, ya. Si ahí se meten a web class, 5 preguntas de desarrollo, cada pregunta tiene un puntaje y ese puntaje está evidenciado con un cuadro de criterio. Por ejemplo, si les pregunto sobre por qué se llama el cepillo de dientes, en el cuadro de criterios dice ahí, identificar el título, reflexionar sobre las ideas contemporáneas. Entonces, ustedes van a tomar la clase que acabo de hacer, fíjense que yo le expuse todas las características del absurdo, descarguen la clase y vayan tomando lo principal y vayan complementando con sus respuestas. ¿Ya? Eso, chiquillos, que les vaya bien. Dudas o consultas, me van diciendo, profe, no entendí esta pregunta, pueden utilizar todos los estudios también que ustedes investiguen por ahí en la web, sean también inteligentes, pues si ustedes les di 5 preguntas de la prueba, pueden basarse en el libro, tomen el libro, tomen cosas que han encontrado de análisis ustedes propiamente tal, de los análisis que hicieron del libro, tomen el análisis que yo hice en mi clase ahora, y todo eso desarrollen sus 5 preguntas. Si veo preguntas, respuestas iguales, yo voy a anular esa pregunta, porque tienen toda la tarde para hacerlo solos tranquilamente. Sí, a pesar de que todos me van a contestar lo mismo, pero todos me lo van a contestar de diferente redacción. Y yo me doy de inmediato cuenta cuando son preguntas copiadas de internet. Si yo veo que está copiada, después no me pregunte por qué tiene 0 puntos, ¿ya?
Así que cada uno hace su prueba solito y por favor, y bien redactados, ya a nivel de cuarto medio. Ya, nos vemos mañana a las 2 de la tarde con la clase, ¿cierto?, de diferenciado que estamos haciendo las habilidades de la prueba de transición.